bendiga, amado hermano, amigo. Damos gracias al Señor por el día de hoy, la semana, la que ha de comenzar. Está su rabino Gilberto Soto desde el Ministerio La Voz del Todopoderoso para el comienzo del culto de la primera iglesia hispana de Natchez, Mississippi. Hoy, 4/7/2024. Vamos a dar comienzo a nuestro servicio para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos para la oración a los enfermos. Acuérdense que usted lo sana su fe. Nosotros oramos y le ayudamos y somos partícipes de esa petición al Dios Todopoderoso que lo sane. Pero solo su fe lo va a sanar. No es mi oración ni nadie que se pare aquí. Porque el poder de la sanidad y el poder se le dio a la iglesia y no al hombre. Así por especial, porque yo oro por ti y el Señor ha de obrar según tu fe, para la gloria y honra tuya, Señor amado.
En esta hora estamos, Señor, ante tu presencia, para la gloria y honra tuya, mi Dios. Dios Todopoderoso, desciende tu oído y escucha, Padre. Padre, te presento a cada enfermo que en esta hora ha levantado su mano para llegar ante tu trono, Señor. Bendícelo y tócalos, Padre, en esta hora. Porque esa levantadera de manos, Señor, que ha levantado su mano, es indicio de que Él confía y sabe que tú lo puedes sanar. Él es el único que tiene el poder para sanar, Señor, al hombre. Padre, llégate allí a las cárceles, a los hogares, a las iglesias, a los hospitales, allí debajo de aquel árbol, Señor, aquel que vive debajo del puente, llega a Él, Señor. Libéralo, Padre, en esta hora. Libera a aquel todo cautivo en la enfermedad de las drogas, Señor. Quita, Padre, todo espíritu que lo tenga cautivo y que lo tenga prisionero, Señor, a ese vicio. Padre, bendícelos y cuídalos, Señor. Fortalece sus músculos y fortalece su espíritu, Padre. Padre, mira, mañana, Señor, te presento, Señor, un día que según la ciencia y el hombre, que lo que ha hecho es sembrar terror, desolación, inseguridad al hombre de la tierra, Padre, que tú creaste y prometiste que algún día vendría por él. Que si es un día que puede ser de destrucción para el planeta, bueno, han dicho tanto disparate y tantas cosas que no son dentro de tu voluntad. Padre, en esta hora quiero que tú le traigas paz y seguridad a todo aquel que se sienta temorizado porque ha de llegar el día de mañana, cual tú ya has bendecido y lo tienes para disfrute de nosotros. Vamos a ver una maravilla de tu poder y del universo. Eso es solo lo que vamos a ver. Y tenga la confianza en ese Dios Todopoderoso, que Él ha de proteger a su pueblo y a esta nación y a este mundo, Padre, y a todas las naciones que han de verse este eclipse, Señor, lo van a ver como algo normal, como ha sucedido cada 25, 50, 75, 100 años, pero siempre que surge, siempre el hombre quiere alarmar al hombre para poder tener dominio de él y a que haga la voluntad de ellos. Señor, no permita que nadie caiga en caos y esto sea un día más de bendición y de la grandeza de tu poder, que tú puedes mover el firmamento a tu antojo y que nada le pasa a la tierra que tú creaste, Señor amado, porque esto es para deleite y disfrute del hombre de que tú aún existes y estás ahí arriba y tienes control de todo, Señor, para la gloria y honra tuya. Te lo pedimos todo, mi Dios, y así ha de ser hecho. Amén y gracias, Padre, porque mi confianza siempre está en ti. Por eso es que hoy vengo ante ti y pido por ello, Padre. Gracias, Señor, porque tú así has de hacerlo, para la gloria y todo. De la gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Vamos para el mensaje que se encuentra en Levítico 8. Levítico 8. Santo Dios, esas palabras últimas del eclipse me las dio el Señor cuando estaba orando ahí de espalda. Que le dijera al pueblo y al mundo que no se preocuparan, que Él tiene control de todo. Confíen en Él, aprendan a confiar en Él y olvídense de la ciencia y del hombre. Tenemos que hacer como Moisés, que todo lo divulgaba al pueblo. Porque tenemos que aprender a confiar en ese Dios Todopoderoso. Que bien falta le está haciendo a esta humanidad que vive en desasiego, fuera de control, un temor horrible. Hay que salir a las calles y escuchar a la gente de que mañana un día que Dios creó para ti y para mí. Eso a mí no me preocupa, porque yo no creo en la palabra del hombre, sino en lo que mi Dios me dice. Leamos aquí para que ustedes vean lo que se aprende de este Levítico
8 de este libro de Levítico, que es el libro que es el que te enseña a seguir las directrices que Dios da. Aquí dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿ves? El Señor siempre dice, Dios me dijo que dijera eso, yo lo digo. Al que no le guste, porque se cambie de canal. Eso es bien fácil, pero aquí se dice lo que el Señor dice. Aquí no se hablan cosas de terror, de decir que el fin del mundo, que si el apocalipsis, que si la venida de... No, aquí no se habla nada. Aquí se habla lo que Dios dice y lo que dice la palabra. De aquí en fuera, si usted quiere discutir, discútaselo a Dios, no a mí. Porque aquí no se dice nada, ni se le añade, ni se le quita. Simplemente se hace la voluntad de Dios como Moisés lo hacía en Levítico. Ese es el hombre que dejó el ejemplo en la tierra de cuando tú sigues la voluntad de Dios por encima de lo que sea, Él te va a dar siempre la victoria. Se fue por encima del faraón. Cuando se vio acorralado por el faraón, Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque siempre se devolvía, se volvía a él, le decía, mira, ¿qué pasa? ¿Ves? Eso es lo que usted tiene que aprender. Por eso es que la palabra de Dios hay que leerla así, porque todo tiene una secuencia y un porqué. ¿Ves? Ahora viene la consagración de Aarón y los hijos. Cada ministro que se trepe en un altar, sea quien sea, tiene que ser consagrado. No es atreparte a hacer un teatro y hacer un show y tener un circo por iglesia. Porque aquí tiene que haber una consagración y tú tienes que tener un respeto ante esta palabra. Y el altar de Dios, que ya dijo que lo tenían profanado, tanto su altar como su nombre. Este Dios, Señor Dios, es el que está hablando. De aquí no está hablando más nadie. ¿Eh? Lo que pasa es que esto no les conviene a muchos escucharlo, pero gracias a Dios que ya hay muchos que están cambiando su método de funcionar, que están hablando de que el altar hay que Israel de nuevo, la seriedad y el respeto. Montan a cualquiera a decir 4 disparates, después salen y los hacen caer mal. Ajá. Por ahí un artista que lo tienen quemado, y eso que predicó hace 2 semanas atrás. ¿Qué predicó? Esa gente son unos buscones. Tú tienes que saber y tener descendimiento a quien tú subes a tu altar. ¿Para qué? ¿Para traer la juventud? No, el Espíritu de Dios trae la juventud. Dios trae la juventud, trae a la gente. Cuando Dios escogió a Aarón y a sus hijos, Él los escogió. Y ya está, mira, los sus hijos van a ser ungidos hoy. ¿Ves? Porque esto, así es que Dios trabaja. Tú no puedes hacer el trabajo de Dios. Tú no puedes poner a ningún hombre de la tierra a hacer el trabajo de Dios. Te va a caer, te vas a caer en vergüenza después. Porque dice la palabra, maldito el hombre. Eres maldito ante la presencia de Dios cuando tu confianza está en el otro hombre. ¿Ves? Por eso que lo de mañana, para mí, es como un día más. Pase lo que pase, como un día más. Mi confianza está puesta en un Dios todopoderoso. Fue el que creó todo esto. Él es el que está moviendo y jugando con los planetas allá arriba. ¿Por qué yo tengo que creer lo que el hombre dice? No, porque mi confianza no está en el hombre. Yo no quiero ser maldito. No, yo quiero ser bendecido por el Dios que yo confío. Y eso es lo que esto trae. Esto es lo que Dios está haciendo con el hombre hoy en día. ¿Por qué? Porque se salieron del carril donde el tren se supone. Ese tren de ellos está desbocado y está volcado en una orilla del carril y se salió de control. Ahora hay que levantarlo y montarlo de nuevo donde se supone que esté. Como se supone que debe haber sido de un principio. Pero no, más pudo el Dios dinero que la palabra de Dios. Y que la dignidad y el respeto a este Dios. No, aquí no hay dinero, aquí no hay nada. Aquí esto corre porque Dios lo tiene corriendo. Por eso mismo. Porque aquí no se le deben favores a nadie. Yo le debo favores a Dios. Porque cuando algo me sale mal, clamo a Él y Él me responde. Eso es todo. Mira qué sencillo. ¿Por qué? Porque aprendí de Moisés. ¿Ah? No, él fue el que me llamó. Si Él me llamó, Él me tiene que suplirme todas las necesidades que tenga el ministerio. Porque por eso Él les dio. Y Él fue el que dijo que trayera esto. Por eso que aquí dice, entonces el Señor dijo a Moisés, tomará a Aarón y con él sus hijos y los vestirá y su vestidura, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura.
y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación, esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Esto yo no lo estoy haciendo porque soy Moisés. Esto yo no lo estoy haciendo porque es un capricho mío, me da la gana de hacer esto. No, esto yo lo estoy haciendo porque esto es lo que me dijo el Señor que hiciera. Porque ellos lo sabían, porque él hablaba con el Señor. Porque la nube se había posado en el altar, en el, en el sitio de reunión, en el área de la reunión, en el altar de reunión. A buscarlo de nuevo, porque es que son tantas las cosas. De la tienda de reunión. ¿Ves? La tienda que viene siendo el templo, lo que ellos llamaban templo, en aquel tiempo eran tiendas porque eran movibles, eran carpas. Pues él está diciéndole al pueblo por qué esto está pasando. Porque tú tienes que decirle a ese pueblo que está sentado ahí, mañana, no se preocupen, esto es una fiesta que Dios tiene en el cielo para que ustedes lo disfruten. Olvídate de lo que la ciencia dice. Yo tengo 69 años con 10 meses. Me faltan 2 meses para cumplir 70 años. Y desde que yo estoy en Nueva York en los 60, en el 65, 66, hubo un eclipse solar idéntico a este. Se oscureció la ciudad de Nueva York, prendieron las luces. Bueno, aquello fue en 2 horas. Para nosotros que éramos niños, que yo era un chamaquito, yo tenía como unos 11 años, 12. Para nosotros eso fue una fiesta, porque sabíamos que era temprano y porque se había puesto de noche. Los adultos escondidos en los sótanos, en los elevados de trenes, en los sótanos de los trenes. Y los chamaquitos y nosotros afuera gozándonos. Entonces nos habían dicho en la escuela que si tú quemabas un cristal y se ponía ahumado, tú lo ponías para arriba y podías ver el eclipse. No lo podía ver. Busca quién de nosotros hizo eso. Y yo tengo 20/20. El año pasado me hice el examen de edición y tengo 20/20 de visión. Tengo 69 años. Y vi cuando el eclipse entró, se hizo el arco redondo en la luna y después cuando empezó a salir, que empezó a salir el sol y las luces se apagaron y eso fue después una fiesta. Mira que si fue una fiesta, que en el Parque Central llegaron las bandas latinas, por no decir una sola raza, y el fiestén duró como hasta las 11 de la noche. Nunca se me olvida porque fue cuando más zapatos brillé. Entonces, ¿cómo es eso? Que 2 o 3 horas atrás estabas en comunión y con miedo de que el mundo se iba a acabar. Cuando viste que no se acabó, te fuiste a beber y a hacer fiesta, porque aquello se formó la grande. Porque en aquellos tiempos estaban los hippies. ¿Se acuerdan? Los fumapastos, los drogadistas que se llevaban las chamacas a acostarse en los parques y a hacerlas del diablo delante de todo el mundo y no se bañaban. Aquello era un lío en Nueva York. Los famosos Love and Peace. Solamente era amor y paz. Claro, como el gobierno los mantenía, no tienen que trabajar. Así vive cualquiera de amor y paz. Pero entonces los que trabajaban tenían un rébulo en las calles porque ellos dormían donde quiera. Y entonces, como no había amor ni paz, eso se acabó. Entonces están los hippies que dicen que esa era la próxima generación, dijo el hombre. ¿Qué iba a ser? ¿Quién dijo eso? Eso determina Dios. Por eso es que tenemos que estar bien seguros en quién hemos creído y en quién tenemos confianza y por qué estamos aquí. Así de sencillo es esto. El que se crea que esto es otra cosa, que siga leyendo cuentos de caminos de hombre, buscando libros de hombre, escuchando palabras de hombre
que lo que único que hablan es de destrucción, pérdida. Y este habla de bendecir y ungir unos hombres que son los que van a dirigir un pueblo en la parte espiritual. Y esto es un proceso que no es fácil, pero cuando tú te creas tú mismo y te nominas tú mismo y haces tu propia secta y hablas tu propia palabra, la gente vive en terror. Entonces, cuando tú no lees palabras, tú no te dedicas a ser el sacerdote de tu casa, entonces tienes que irte a buscar pastos ajenos para alimentar a tus hijos. Eso está pasando en las iglesias hoy en día, por falta de unción de los líderes, verdadera unción. Antes el Señor llamaba y esa gente iban a África en un avión dando cantazos por ahí para abajo y a llegar a un lugar que no sabían si le iba a llegar el dinero, si no le iba a llegar, si lo iban a picar en canto o cómo iban a hacer, pero iban porque tenían un llamado, tenían ese espíritu de seguridad de que ese Dios los iba a llevar allí. Sea la palabra correcta o incorrecta, lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, pero llevaron el Evangelio. La palabra se lleva y después el hombre que está allí, Dios le da sabiduría para que entienda que no es como le dijeron. Porque dice, está falta de sabiduría, demándala de mí y yo te la doy. A mí no me interesan los institutos, ni a mí me interesa el instituto, mi preparación está hecha por el Instituto de los Cielos. Yo creo que sí, no creo, tengo un doctorado en, en la literatura bíblica, porque no sé nada, pero Dios se la sabe completa. Y como el mensaje eterno es mío, esto se apaga y aquí se olvida todo. Tengo que a veces buscar los videos para ver qué fue el mensaje. Porque Dios es así. Y este mensaje se trata del hombre ungido, habla, fortaleza y fe en el pueblo que lo está escuchando. Porque imagínese un líder, un presidente que tú tengas una nación y lo vayan a atacar y diga, mire a ver cómo ustedes se defienden porque aquí no hay forma, estos tipos van a venir a acabar con nosotros. ¿Qué clase de líder es ese? No está fácil. Por eso es que no todo el mundo es líder. Por eso es que Dios no escogió a todo el mundo. Cogió a Aarón y a sus hijos. Le dijo a Moisés, ¿vio? Porque cuando estaba un pueblo cautivo y esclavizado, Aarón, aunque esclavizado, hablaba de la palabra de Dios. Mantuvo siempre el pueblo al día, lo que era la Torah y lo que era el Evangelio de Dios Todopoderoso. Pero Dios necesitaba un guerrero, un hombre de coraje para sacar al pueblo de donde estaba metido. Y ese era Moisés. Tartamudo, de unos ajanques que llevó a Dios a decir, me dan ganas de matarte porque tú no me entiendes. Pero era parte del proceso de la vida de ese hombre. Y Dios tiene que tener paciencia hasta que lo llevó a donde estoy. Hoy Él está en el nivel donde Él va a ungir a esos sacerdotes. Aquel rebelde que le decía que usara Aarón porque era él, porque no sabía hablar. Pero eso es lo que hace Dios cuando tú te pones verdaderamente en las manos de Dios. Señor, aquí estoy. No sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal o cómo lo estoy haciendo, pero hoy quiero hacerlo como tú digas. Hoy me pongo en tus manos. Séñame cuál es la verdad. Y vive como nosotros. Nosotros hacemos fiesta todos los días en Israel y estamos bajo una guerra supuestamente. Porque nosotros sabemos quién es el que está con nosotros. Que es lo que la gente no entiende. El presidente de esa nación se atrevió a ir por encima de Dios y a decirle a Israel que dejara y cesara los fuegos. Ajá, y aquellos 1500 que masacraron y picaron en canto y mataron. ¿Ah? Que esa sangre está en la tierra pidiendo justicia. ¿Quién va a hacerle justicia? No, te equivocaste, tú no mandas nada en Israel. La ONU ni ninguna organización mundial manda nada en Israel. Allí quien manda es el Dios que mandó a desaparecerlos de la faz de la tierra. Si allá tienen otros inventos ustedes con ellos, allá es ustedes con ellos, porque se van a llevar parte de la bendición que le toca a ellos, que es la maldición que Dios le puso. Y después no se quejen. No, porque las cosas nosotros las hablamos como es. Por eso que le salió al paso el portavoz de Israel.
No te metas, tú no tienes que meterte ahí. ¿Quién eres tú para diciendo que pare la guerra? Dios no ha hablado. No, nosotros lo que empezamos lo terminamos. Ustedes se equivocaron de persona. Por eso que nosotros decimos las cosas como son. Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, como yo te voy a decir, Várgame, mire, ustedes tienen razón, el hombre tiene razón, mañana esto va a ser una destrucción. ¿Quién dijo ese disparate? Eso yo no lo he registrado ni lo he leído en ninguna parte de la Biblia. Si ustedes no lo han leído, díganme en dónde. Que no sea el libro de Apocalipsis que tienen ustedes, porque el de nosotros es revelación. No habla nada de eso. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran a los lavos y los lavó con agua. Tuvieron que bañarlo primero. Puso sobre él la túnica, los signos, los ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto. Luego le puso el Elfod, que es el donde están las 12 tribus, y los ciñó con el cinto tejido del elfo con el cual se lo ató. ¿Te acuerdas los cordones que le hicieron los tirantes para amarrárselo en el cuello atrás y después en la espalda para que quedara fijado y cuando él caminara con él? Por eso es que se mandó a hacer. Después, después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el Urim y el Tumín. Tumín o Tumán. Tumín, Tumín o Tumá. Cualquiera de las dos formas es la traducción en español, en hebreo, que no sé, se le puso la A por si acaso. Pero es Tumín, diga Tumín o Tumán, es lo mismo. Puso también la tiara sobre su cabeza. La tiara es la corona que se mandó a hacer, ¿se acuerda? En su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro. La, dia, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. ¿Se acuerda que se le puso aquí una diadema en oro con, con, con las hojas de olivo? Que después César se copió y se hizo una también. Entonces Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y los consagró con el aceite, roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la pila y su base para consagrarlo. Mira todo lo que hay que hacer en un altar donde un siervo de Dios se va a parar. Usted tiene que coger ese aceite que ustedes llaman, que lo bendicen. Tiene que coger todo ese altar y unirlo. Porque ahí va a venir un hombre de Dios y eso tiene que estar todo santo, ungido. En este tiempo todavía hay que hacerlo así. Porque ese altar tiene que estar todos los utensilios y todo se unge. Porque ahí no se va a parar cualquier persona. Ahí no va a predicar cualquier persona. No. Ministro evangélico, el ministro que profeta la fe del evangelio de Dios, tiene que ser ungido de pie a cabeza. Y tiene que ser ungido hasta el piso donde se va a parar de ese altar. Por eso que en ese altar usted no puede subir a todo el mundo. Yo me acuerdo cuando yo era joven, tenía unos 17, 18 años, vino un pastor que yo conocía de Nueva York, de allí del Bronx, y fue a esa iglesia pentecostal que había en Jobo a ser el pastor allí.
Y mucha gente de la misma iglesia lo criticaron y hasta muchos en la calle, porque nosotros estamos en la calle, acuérdense, que el bochinchoso y el criticador se para en cualquier esquina a hablar lo que no debe de hablar, aún del lugar donde él visita. Y allí estábamos nosotros escuchándolo. Y ellos lo menos que se creían saber que era que yo lo conocía a ese señor. Él fue ministro en Hebrón. Tremendo ministro. Ese era el que se metía en los puntos de droga a predicar el evangelio. A ese Dios que levantaba. Siempre hablaba de Dios, nunca habló del hijo. Y yo decía, si él supiera la bendición que tiene ese lugar de haber recibido ese hombre y haber hecho todo lo que está haciendo con ese altar de uniéndolo. Y después trajo una manta de plástico, como un toldo, lo puso en el piso y él se hincó ahí con una batola blanca, de este blanco así. Solamente tenía su ropa interior y permitió que cogieran una vasija así en aluminio que él trajo, que era como en plata, y se echara de aceite y lo bañaran completo. Los únicos años, yo estuve 40 años en Isabela, que esa iglesia tuvo miembros que se tenían que ir afuera porque no cabían dentro del templo. Él fue el que rompió y hizo el templo más grande. Fue cuando ese hombre estaba allí. Allí venían personas hasta de Arecibo. Y había que ver cómo allí se predicaba, porque él predicaba igual que yo. Él no era de los gritones estos que tumbaban la iglesia. Y había que ver cómo la gente se sanaban. Él no tocaba nunca a un enfermo. Yo nunca tocaré a un enfermo, no, Dios me libre. Pero sí tiendo la mano para que el Señor haga la obra. Ese señor oró, usó de trampolín de la palabra que se puede usar ahí, que yo uso mucho, el contacto, para que ella fuera y no dijera nada, simplemente le pusiera la mano en la frente al marido. Él oró y le dijo, ahora te va y lo toca. Ella se fue y le puso la frente al marido y a la hora estaba el marido sentado en la banca, sano, sano, y estaba esperando la hora de la muerte. Eso revolucionó ese evangelio en Job. Paquito le decían, hermano Paquito. Ese señor llegó allí y viró el mundo al revés. Un hombre lleno y de respeto, como él celaba ese altar. Si él predicaba, invitaba a un predicador o un ministro de otro lugar que no, él iba a ese lugar por el día y pegaba a investigar a esa persona pues, en el barrio. ¿Usted conoce a fulano? Sí, ¿cómo es él? Me dicen que él es ministro. Sí, esto es así, sí. Y si él le decían algo así que no funcionara, le llama, no, hermano, cancelé, le cancelé la visita porque no voy a poder traerlo. No, ese era Paquito. Y siempre se reunía con nosotros en la cancha a hablarnos y a decirnos, no vayan a la iglesia, pero compórtense, sean hombres útiles y sean gente de buena. Y como él me conocía, me decía el domingo, vas a ir aunque te sientes atrás. Yo decía, sí, yo voy a ir. Y me sentaba atrás. Se llevó a la tumba quién yo era, cuando él me conocía de Nueva York. Él me veía en el parque con los rabinos. Él sabía lo que yo estaba haciendo. Nunca en el altar se atrevió a decir, ese señor que está el muchacho sentado ahí atrás, yo lo vi con unos rabinos en Nueva York y yo me aseguro que él es un rabino. Nunca en la vida lo dijo. Y siempre se me acercaba y me decía, no te preocupes, que en confianza puedes sentarte allí. Como quien dice, no tienes otro lugar donde ir. Y yo iba, me sentaba allí y bien tranquilo. Y con él comenzó los cadetes cristianos de Jobo. Por eso que eran de Jobo.
Allí nació, con ese señor, con ese pastor Paquito. Después vino el reverendo Adalí Aldarondo y por ahí seguimos. Con Colón, después seguimos con el hermano Candelario, después fue con el hermano Egan, después fue con Candelario y hasta ahí. Candelario fue que se cejó en el 98, cejó con broche de oro los cadetes. Pero nunca se atrevieron a señalarme nada de lo que yo hacía ni cómo me comportaba con los muchachos. Porque veían el cambio en esa gente. Imagínate, tenía de 8 años a 21, a 22. Y cómo se comportaban en las escuelas y todo. Yo los visitaba a todos los lugares. Porque eso es lo que tiene que hacer el líder. Ver qué es lo que necesita la iglesia. Y aquí Dios le estaba diciendo, esto hay que ungirlo de esta forma, porque ellos son los que van a guiar a mi pueblo. En la parte espiritual. Y yo voy después a tener conversación con ellos. Pero para eso hay que hacer todo este proceso. Después derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. ¿Quién lo va a consagrar? Moisés. ¿Cómo un hombre puede consagrar a otro si no es hombre? Pero como ese fue el vaso que Dios usó para consagrarlo. ¿Y se acuerda cuando él dijo, en la tierra tú eres el Dios de Faraón? Él todavía no ha dicho, mira, tú dejaste de ser Dios en la tierra. Tenemos que tener mucho cuidado cómo leemos la palabra de Dios y cómo comparamos unas cosas con otras. Él le dijo, en la tierra tú serás el Dios de Faraón. Y en mi presencia yo seré el Dios del universo. ¿Ve? En la presencia de él con Dios, era en el único momento que él dejaba de ser Dios y se convertía en mortal. Pero cuando salía de la presencia de Dios y volvía a la tierra, él era Dios de Faraón. En ningún momento en la palabra se registra cuando él se lo quitó. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnica, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiras tal como el Señor había ordenado a Moisés. Esto es en un orden. Primero era el sacerdote mayor, después eran los hijos. Porque es que Dios es un Dios ordenado. La gente quiere hacer querer, bueno, es que ellos tienen un Dios diferente. Nosotros tenemos un Dios ordenado, que todo es ahí. Y hay que hacerlo todo ahí como Él dice. Yo no puedo estar leyendo el 14 que voy a leer ahora y decir, no, no, espérate, pero mira, que aquí en el 20 dice esto. ¿Qué disparate es ese? Si ella misma te va llevando y diciéndote lo que yo quiero. Si estás escuchando la voz de Dios, si no la escuchas, te vas a enredar peor que un plato de espagueti mal embollado. Usted no ha visto una araña cómo teje. Ella empieza un punto de partida. Después de ese punto, pega a tejer la vuelta redonda. Luego de tirar las líneas que van a sostener esa malla. Y cuando la termina, todo lo que vaya a pasar por ese lado, ahí se va a quedar. Y así hacen los ministros. Los ministros le tejen una malla a usted y desde el altar pegan a dispararlas y a enredarlos a ustedes en cosas que no tienen que ver nada con lo que Dios quiere para el hombre. Pues, eso no es problema mío que Dios te esté diciendo lo que tú estás haciendo. No, porque mira, aquí Él está ungiendo unos ministros que después, más adelante, vamos a ver cuando tú fallas a Dios lo que te puede pasar. Y Dios dijo que lo va a empezar a matar desde los altares. Eso lo dijo Él hace como tres meses atrás. Y tenemos que tener el cuidado cómo expresamos de aquí en adelante la palabra de Dios en el altar. Porque esto es palabra de Dios, no deja de ser palabra de Dios. Sea de Génesis a Revelaciones, todo eso fue palabra de Dios. Porque aún los apóstoles escribieron lo que Dios dijo. Si yo
siento que me estoy muriendo, le diría a mi esposa ahora mismo, siento que voy a la presencia de mi Padre. Es que Él es mi Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque ¿en quién se lo voy a encomendar? Él es mi Padre por creación. ¿Sabes? Entonces queremos coger todo eso y crear un Dios de ahí. ¿Por qué no lo hicieron con Moisés? Moisés fue constituido por Dios como Dios en la tierra. Delante del faraón era un hombre y los que estaban alrededor eran hombres. Y este que estaba parado aquí llamado Moisés era un Dios. Y ellos lo sabían, porque Dios se lo hizo saber. ¿Te acuerdas de la serpiente? Tiraron dos y la de Aarón, de la de Moisés, se tragó las otras dos. Dos demonios, el ángel de Moisés se los tragó. ¿Qué le dijo a los hechiceros que estaban allí? Es que yo soy Dios, tú no te puedes meter conmigo, Satanás. ¿Qué te pasa a ti? Mira lo que yo hago con tus demonios. Porque se dice que las serpientes representan demonios y la de Moisés representaba un ángel. Y se las tragó. Entonces ahora, ¿cómo vamos a ver el mundo de otra forma? No, es que esto sigue, esto no cambia. Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Si ellos tenían algún pecado, había que limpiarlos primero de ese pecado. Y todos los hijos y él aguantaron la cabeza del novillo. Y entonces vino Moisés y lo degolló. Después Moisés lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos los lados y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. ¿Se acuerdan al principio que lo hacían Aarón y los hijos? ¿Y por qué hoy lo está haciendo Moisés? Moisés nunca en la palabra dijo que él era sacerdote. ¿Por qué él lo está haciendo? Cuando al principio dice que solo sacerdotes podrían hacer eso. ¿Vieron por qué cuando cogemos la palabra y la distorsionamos hasta el mismo mensaje de Dios? Porque Moisés, desde que el momento Dios lo llamó y le dijo, te constituiré Dios en la tierra, eso le concedió hacer esto. ¿Quién es el que es, hace expiación por pecado? Dios, más nadie. Y los sacerdotes luego que hayan pasado por ese proceso. Porque son los representantes de Dios en la tierra para este tiempo. No nos salguemos ni te me adelante, porque no, aquí nadie se adelanta. Esto se hace por orden. Tomó también toda la grasa que había en las extrañas y el lóbulo, lóbulo del hígado y los dos riñones con su grasa y Moisés los quemó sobre el altar. Es el mismo proceso de pecado que había ya al principio. Moisés está limpiándolos a ellos para que el Señor los perdone si ellos habían cometido algún pecado de estos que se repalan por seres humanos que son, pues no somos dioses. Pues ahí en ese acto se lo estaban limpiando para cuando fueran purificados, para presentarlos ante Dios como sacerdotes, Dios no los matara. Gracias a Dios que por un momento más abajo le va a explicar Dios por qué quitó esto. Porque usted sabe, tendría idea de los sacerdotes muertos que hubiesen habido en los altares en estos tiempos. Que alzaban el pie, tocaban el altar y quedaban reventados allá entre el público. O los hermanos de la iglesia. Entonces eso había que detenerlo. Porque ahora te va a castigar de otra forma. Pero vamos a llegar a ese momento que él te va a explicar. Pues, porque es que son bien listos. Pero el novillo
con su piel, su carne y su estiércol, lo quemó en el fuego, fuera del campamento, tal como el Señor le había mandado a Moisés. Eso había que quemarlo fuera del campamento. Entonces presentó el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar por todos los lados. Cuando había cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y el sebo, es la grasa. Pues de, de lavar las extrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar. Fue holocausto de aroma agradable, fue ofrenda encendida para el Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. ¿Eh? Le dio órdenes a Moisés cómo hacer las cosas. Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de sus pies derechos. Eso fue lo que Dios ordenó. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. El lóbulo es aquí encima de la oreja, el pulgarcito es este y el chiquito del pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar por todos los lados. Después tomó la grasa y la cola gorda y toda la grasa que estaba en la extraña, el lóbulo del hígado. Los tomó, riñones del hígado, los dos riñones con su grasa y la pierna derecha. Y de la cesta de las y de la cesta de los panes sin levadura que estaban delante del Señor, tomó una torta sin levadura, una torta de pan mezclada con aceite y una hoja y un hojaldre y los puso sobre las porciones de grasa y sobre la pierna derecha. Entonces lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de su hijo y lo presentó como una ofrenda mecida delante del Señor. Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar con el holocausto. Fue una ofrenda de consagración como Aarón, con aroma agradable, ofrenda encendida
para el Señor. Ya están consagrados ante el Señor. Porque tú tienes que presentarte consagrado ante Dios. Pedirle perdón si cometiste alguna falta con el pensamiento, con la vista, con hablaste algo indebido. Cualquier cosa que tú entiendas, un pensamiento que pensaste que Él pues, no estaba cumpliendo contigo y sí lo está haciendo. Cosas así. Y tú te vas y antes de subirte al altar, tú le te presentas primero ante Dios. Te vas a un lugar que tú creas que debes hacerlo y allí te hablas con Él un rato. Y Él te perdona, porque esto no es de irte, arrastrarte con pelándote la rodilla y dándote con piedras en el pecho y sangrando tu cuerpo. No, 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 no. Con un látigo castigando. Ese Señor, mira, qué estupidez es esa. En ningún lugar de la palabra dice que tú tienes que hacer eso. Pero como el hombre siempre se disfruta el diablo usar al hombre para castigar la creación de Dios, pues se apodera de estas almas inmundas y los pone a hacer lo que él quiere que ellos hagan. Como él no lo puede hacer, él no me puede latigar a mí. Él no me puede tocar, le podrá pararse ahí y mirarme y decirme qué me puede decir si yo no lo escucho. ¿Qué va a hacer qué? ¿Qué tú vas a hacer? Dime. Infeliz, si tú no tienes poder, Dios te destronó a ti. Tú lo único que sirves es para meterle miedo a la gente. Entonces, pues como tú no puedes hacer nada, busca a estos monigotes tuyos que son marionetas y tú les dices que le ofreces poder, que si van a tener riqueza, y después mueren de un cáncer que se los come vivo, ¿ah? De un infarto, quedaron en una cama, todo hecho una porquería, si no ellos los hijos, si no la esposa, si no un familiar, ¿ah? Y viven llorando y sufriendo y mira, Satanás, tú no me ofreciste. Muchacho, tú me crees a mí, si yo soy el padre de la mentira. Muchacho, síguelo por ahí que yo no te conozco. Pero te usó, te engañó, padre de engaño. ¿Pues qué tú te crees que no existe en este planeta? Sí, esa es la queja que tiene Dios todos los días con él. Pero como él sabe que el cerco se le está achicando, entonces ahora quiere meterle miedo con los planetas, con que si aquella, aquí, usted sabe los años luz que está usted sabe que ya este eclipse pasó. Usted va a ver hoy lo que tal vez 500 años atrás pasó, o 300 años, o 100 años atrás pasó. Y hoy usted lo va a ver. Mañana, que es el día que se dice que se va a ver. Eso no es momentáneo, eso no es que va a pasar hoy ya, porque eso no. ¿Cuánto se tarda la luz del sol llegar a la Tierra? Esta luz que nosotros recibimos hoy. ¿Usted ha leído que la ciencia dice que se tarda tantos años en llegar esa luz acá? Entonces, ¿por qué vamos a ver un eclipse en el momento? ¿Vio cómo se contradice el hombre? ¿Usted ha visto cuando una estrella pega a parpadear? Dicen que eso hace 500 años que está parpadeando y que se está muriendo, pero cuando nosotros la vayamos a ver muerta, ya ella está muerta, estamos todavía viendo los parpadeos de ella. Ya ella está, ya ese planeta se apagó. Entonces, ¿cuál es el misterio de mañana? Que si en el sol hay unos jotos nuevos que encontraron, que si están enmalando tormentas, que si rayos de centella, que si ahora Marte escuchó, ahora la NASA, como le quieren quitar los fondos, ahora está diciendo que escucharon unas voces, las primeras transmisiones de Marte. ¿Marte dónde? Si eso es una de esos de gases y no hay nadie viviendo. El único planeta en el universo que hay gente es en este. Ángeles que bajan y vienen y dicen que son marcianos. Si los ángeles desde el principio que salió el pueblo de Israel, que salió de Egipto, están los ángeles con nosotros. Le enseñaron a tallar, le enseñaron lo que no sabían, fueron nuestros maestros. Entonces, ¿de qué está hablando la ciencia? Cuando él dice que cuando sea la venida de él, viene en son de trompetas y los ángeles vienen con él y él viene
con Gabriel encima de él, el ángel grande que lo protege y protege al mundo. Y todo ojo lo va a ver. Él no habla de que va a haber una destrucción antes. Él no habla de que va a haber un eclipse solar que va a destruir. Hay un día más largo que los demás. El año hay que ajustar para que febrero tenga 29 y 28 gestos cada 2 años. ¿Por qué? La ciencia toda la vida desmintió que el sol se había detenido. Y ahora tuvieron en el calendario, ¿por qué los ajustaron? Si el sol nunca se detuvo. Porque la ciencia siempre es el mecanismo que Satanás ha utilizado, Lucifer, para desmentir la palabra de Dios. Muchos se llaman ateos. No? Si tú sabes que en el momento tú te mueras, te vas a ver ante Dios. Entonces usted los ve después arrepintiéndose, buscando sacerdotes que oren por ellos. Después que tuvieron toda una vida desmintiendo, porque a lo último te cobardaste. Porque sabes que hay algo más poderoso de lo que tú aprendiste. Pues, entonces, porque Dios unge primero. Y cuando tú eres ungido, eres como el monte de Sion, no te mueves. No hay quien mueva ese monte de allí. Entonces, ¿por qué tú te estás moviendo ahora? No eres ministro. ¿Por qué le estás diciendo tanta mentira a tu gente? Hoy domingo, eso tienen que haber llovido los mensajes de Tejol. Arrepiéntete, que mañana puede ser el último día. ¿Qué disparate es ese? Mañana, ahora mismo, entre una, puede terminar este mensaje o no terminarlo y ser el último día. ¿Y por qué yo me tengo que preocupar si yo me tengo que ir con él como quiera? Entonces, ¿cuál es el miedo? Porque no eres ungido, no tienes la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué dijo el salmista? Para mí el morir es ganancia. Porque él sabía lo que estaba haciendo y estaba diciendo. Él sabía en qué él había creído. Pero cuando tú no estás ungido y tú no estás presentado ante la presencia de Dios de esta forma, tú no puedes pensar de esta forma. Dirán que el Javier no se puso loco, pero no. Yo sé en quién yo he creído. 4 veces, 3 veces me he enfrentado a la muerte. Y me he visto así un balón por irme. Pero como aquel allá arriba me dijo, no, tú no estás todavía. La ciencia todavía está preguntando cómo yo estoy vivo todavía. Yo recibí, me electrocuté y el corazón se me salió del cuarto. Se hinchó así, se puso bien grande. Me acuerdo que estaba en Mayagüez, llamaron a mi mamá y la tuvieron que llevar a Mayagüez porque me iba a ver por última vez. Yo le dije al médico, mire, pero ¿cómo es eso que yo me voy a morir hoy? Tienes el corazón tan hinchado que ya mismo va a colapsar, te vas a morir. Y yo dije, pero es que yo lo siento ahí haciendo tú, tranquilo, como siempre, yo no entiendo eso que usted está hablando. Y dice, sí, porque es que esto es así. Cuando llegó mi mamá, vino otro cardiólogo especialista, yo no sé dónde lo trajeron, y me chequeó y le dijo, el que se va a morir fue el que dijo que tú te ibas a morir, levántate de esa camilla. Ah, llegaron ahí tus padres y tu mamá, me llegó mi mamá, y le dijo, mire, llévese lo que este muchacho no tiene nada. Este electro que yo le hice dice que tu corazón está mejor que el mío. Pero había un electro que decía que mi corazón se había crecido, sobrecrecido. Y le digo esto, a lo mejor hubo un bajón de luz o algo, porque ellos rápido justifican, no quieren ver que son milagros de Dios. Y después, sea lo que sea, yo sé que yo no me voy a morir, hermano, vámonos. Hasta el sol de hoy, aquí estoy todavía. Después de eso me cayó un carro encima. Después de eso tuve un accidente en la playa de Jobo. En una ola de 12 pies me tiró, me abrí la boca, la tengo cosida y me vi en los brazos de la muerte porque si llegaba un tiburón iba a ser comida para él. Charlie Soto de Jobo estaba en la universidad del colegio de Mayagüez, casi 2 horas donde yo estaba, y sintió ir a Jobo a surfear y fue el que se tiró mar adentro y me vio en el charco de sangre y en el revolú que yo tenía. Y fue quien me sacó. Ese hombre Dios usó para que me sacara. ¿Vio? Como Dios cuando te tiene a ti el camino trazado,
puede pasar. Por eso que dice, habrán 10.000 a tu diestra y 100.000 a tu derecha y caerán sobre el lado tuyo, porque el diablo no puede tener unas legiones de demonios queriendo destruirte y el poder de Dios no lo va a dejar. ¿Por qué? Tú sabes en quién has confiado. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Te quiero ungir para que confíes en mí de aquí en adelante. Ya te consagré. Ahora Moisés, dice, Moisés tomó también el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Era la porción del carnero de la consagración que pertenecía a Moisés, tal como el Señor le había dicho. Tenía que también purificarse, porque estaba lavando pecados de otros. Moisés tomó el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció a Aarón y su vestidura y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos y consagró a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Consagraron hasta los zapatos de las chancletas que tenía puestas. Pero no las tenía puestas porque en el lugar que estaban descalzos. Pero aquellas ropas las tocaba una persona y se sanaban en el instante. Porque ellos eran representantes de Dios en la tierra. ¿Vio lo que quién tú eres, pastor? No me importa de qué secta tú eres. Tú te presentas como sacerdote de Dios. Mira al sacerdote de Dios como tiene que ser. Ahora dime si Dios tiene o no tenía razón de decir que adulteraste su nombre y estás profanando su altar. Tú estás llevando su altar como la palabra dice. Tú estás vestido de santidad y purificación ante la presencia de Dios cuando te trepas al altar. ¿Cuántos Dios no has destruido y ha bajado de esos altares? Porque han estado fornicando, pecando ante la presencia de Dios y se esconden detrás de una Biblia y dentro de una chaqueta con una corbata mal puesta. No, eso no es lo que Dios quería de ti. No le dijiste que te llamara y te diera un ministerio. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, cuezan las carnes a la, en, a la entrada de la tienda de reunión y cómanla ahí junto con el pan que está en la cesta de la ofrenda de consagración, tal como lo he ordenado, diciendo, Aarón y sus hijos lo comerán. Tienen que comerse ellos ahora la cena de la consagración. Y el resto de la carne y del pan ustedes lo quemarán en el fuego. Sobró algo, lo queman. Lo tiran para atrás en el fuego y allí se haga un holocausto con ellos. La cena del pacto con ellos y Dios. Falla, sabe que te va a costar la vida. Y no saldrán de la entrada de la tienda de reunión por 7 días hasta que, hasta que termine el tiempo de su consagración, porque por 7 días serán consagrados. 7 días. Por cada día tienen que guardar, por cada día de la semana tienen que guardar un día de consagración, porque la semana tiene 7 días. El Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy, para hacer expiración a favor de ustedes. Si no te queda los 7 días, Dios no va a aceptar este sacrificio, entonces no van a servir como sacerdotes. Porque Dios te dijo, sepárate,
conságrate a mí, busca mi rostro, sepárate en oración de madrugada, ¿verdad? Si quieres ser sacerdote mío. Te fuiste para una institución, te enseñaron todo lo menos que debiste haber aprendido y te dieron un título y ya las instituciones nos consagran y nos hacen ministros. Esto lo hace, la obediencia. Aquí si vamos a ver, todo fue obediencia de lo que Dios dijo que se hiciera. Y ellos como sacerdotes obedientes siguieron lo que Moisés le estaba diciendo que hicieran. Si fuera en estos tiempos, no, yo no me voy a estar 7 días ahí sin dormir. ¿Qué te pasa a ti, Moisés? ¿Qué tomaste que te hizo daño? No, tienes que estar ahí para que el pueblo vea que ellos estaban cumpliendo los 7 días de consagración. Porque ese pueblo es el que después te va a juzgar y ese pueblo es el que va a venir confianza a ti a decirte los problemas, las enfermedades. ¿Cuánta gente no nos llaman y nos escriben, oren por nosotros? Porque ven la consagración de la persona que está hablando y ven los resultados después. Este ministerio no estuviera en el mundo en menos de 2 años, se ajopó a nivel mundial si no fuera por la consagración que hay en él y el respeto a este Dios y la obediencia es lo más grande de esto. Todo lo que los mensajes que Dios dio a las naciones, a los territorios, que los hizo naciones, todo hasta hoy se está cumpliendo. Busquen mis mensajes a los países, búsquenlo. Le digo a la ciudad de Nueva York, no te voy a dejar un edificio de pie. ¿Cuánto tembló ayer? 4.5. Se grietaron y se rompieron las cajeteras. Eso es el principio de dolor. No, Dios no le dijo, es que le dijo al gobernador de la Florida, aflójale la mano a mis hijos o si no ya tú verás, mira, la Florida está poco a poco desapareciendo. Ahora dicen que el mar se le está subiendo y se están inundando muchas partes. Que dentro de poco no va a haber Florida. Porque es que Dios, cuando Dios te dice, mira, deja a mi pueblo ir y quédate tranquilito, no te va a costar los hijos. Pero como el faraón era cachojito, no creía en ese Dios, se creía que las leñas de dioses que tenían lo iban a proteger y le costó la vida el hijo. Y aún Moisés diciéndole, por el amor que le tenía, que fue su hermano, se criaron juntos, unge la entrada de tu casa para que el ángel de la muerte no entre y salves a tu hijo. Dioses tengo yo que me protegen de eso. Y la mujer, no hagas caso que te va a confundir también. Ten cuidado quién es la esposa que tú tienes al lado. No, mi esposa está sentada ahí a mi diestra. Y aquí en mi espalda me está diciendo el Señor el mensaje. Yo aquí no tengo nada escrito. Bueno, mira, las manos no me las pueden ver, las puedo tener aquí. Yo te estoy viendo a ti, no estoy viendo papeles ni nada. Porque a mí me da órdenes Dios aquí. Y cuando decisiones de mi matrimonio, mi hogar y mis hijos, lo hacemos entre los dos. Porque por eso es que ella es mi pareja. Y aquí cuando se va a hacer algo nuevo, entre los dos decidimos todo. Ya tenemos el ministerio arriba, el nuevo proyecto, ya está moviéndose como tiene que moverse. Porque eso es lo que hace Dios. El tiempo aquí es de Dios, no es mío. Entonces el 35 y dice, además permanecerán a la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días. Y guardarán la ordenanza del Señor para que no mueran, porque así se me ha ordenado. Y guardarán la ordenanza del Señor para que no mueran. Dios te está ordenando hoy a ti, sacerdote, te endereza o vas a morir. Espiritualmente, tal vez. Tal vez te dé un infarto y te saque del altar. Tal vez te dé una de esas gritonas tuyas y allí caigas reventado. Él dice, para que no mueras. Dios está cansado ya
de que se estén burlando de su altar y de su nombre. Mi Dios, te pido en el nombre del Hijo. ¿Qué hijo? Dios no tiene hijo. Yo no puedo venir aquí a pedir en nombre de nadie porque aquí lo que hay es un Dios y punto. Yo hago mis oraciones, Dios Todopoderoso. En tus manos encomiendo y presento todos estos enfermos. Yo no tengo más nadie, yo no tengo sucesor, ni a nadie que vele, mucho menos abogado, como dicen. ¿Abogado a dónde? Si a Dios no hay nadie que le gane un caso. Porque dice ahí, el Señor para que no mueras. Y guardarán la ordenanza del Señor para que no mueran. Ahí no dice guardarán la ordenanza de más nadie. Ahí hay un solo Señor. Porque dice, porque así se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. ¿Por qué ellos lo hicieron? Porque cuando Moisés alzaba los ojos y las manos, el cielo bajaba a la tierra. Cuando subía a la montaña, Dios bajaba en la columna. Porque cuando tú eres creyente y fiel a este Dios, Él mueve cielos y tierra y arriba, el firmamento, para que tú lo que digas y hagas se cumpla. Haití se lo oró y le dijo al presidente de Haití, y mira el desastre de Haití. Santo Domingo se oró y se le dijo el desastre que le venía si no le daba la mano a su hermano vecino, y mira, hoy están metidos en Santo Domingo. El hombre, Dios le dice, y ellos hacen lo que dan la gana. Dios te está diciendo, enderézate en el altar que tú dices que es mío, si no quieres que yo ponga mi mano y tú termines muerto. Y no soy yo, ni te estoy metiendo miedo, ni estoy diciendo nada para que te asustes. Simplemente te estoy diciendo lo que Dios te está mandando. Y Dios está anunciando este mensaje que hacen desde que empezamos el año. Está avisándote lo que te va a pasar. Y no estoy hablando con la iglesia, estoy hablando con los pastores, ministros de todas las organizaciones que se llaman ser evangélicos, que llevan este evangelio. A mí no me importa de qué religión tú eres, ni qué de secta, ni qué de dominación, ni qué tú representas este evangelio de Dios. Y ese es el que Dios le está hablando. Le pediste ser ministro, al principio no lo hiciste tan bien, pero tampoco lo hiciste tan mal. Pero ahora se te está pasando la mano, trepando y profanando los altares de Dios. Los llevan como cristianos y al otro día le están cantando al demonio. Porque está bueno que les pase. En este altar yo no puedo traer aquí a nadie que exponga la palabra por mí. Porque esto no es así. El día que yo no puedo, no hay predicación, se acabó, no hay mensaje. Lo hago el otro día, el otro fin de semana. O cojo un día en la semana que Dios me diga, mira, hoy miércoles vamos a dar el mensaje del domingo pasado. Pero yo poner a alguien aquí que me va a decir 7 disparates porque no tiene la unción ni escucha la voz de Dios, entonces Dios me va a matar. Va a destruir este ministerio, me va a destruir que tú no tienes idea. ¿A dónde están los grandes ministerios que se llamaban? Comenzaron bien y después llenaron los bancos de dinero y se convirtieron en dioses. La humildad se le fue al piso. No, yo no. El día que yo me vaya a ensalzar, yo le pido a Dios que amanezca muerto ese día.
porque para mí es morir es ganancia. Quedarme y ensalzarme, entonces me va a destruir. ¿Viste el cambio? Oh, porque yo sé en quién yo he creído, yo conozco a este Dios. Yo sé de lo que Él es capaz. Y no se muga, no mira para el lado. No, no, no. Él sentencia y cumple su sentencia. Ese es este Dios. Si tú entiendes que el mensaje de Dios es fuerte, háblate con Él. Pero ya yo te leí a ti lo que es ser un sacerdote ungido de Dios. Llamado. Dios te llamó. Estas son las condiciones que yo quiero que tú hagas en mi altar. Para que tú entiendas lo que es la voz de Dios. Antier, eso fue el miércoles. Nos acostamos y de momento yo me volteo así y le digo a mi esposa, ¿tú no ves ese ángel que está sobre ti? Dice, yo no lo veo. Dice, pues pídele a Dios que lo vea. De momento se volteó de lado y cuando lo tenía de frente mirándola de cara a cara. Y ella lo vio. Experimentó lo que es ver la presencia de un ángel. Una nube, así, sobre el cuarto, que no me dejaba ver las ventanas. Y yo decía, wow, qué lindo. Bien grande. Ella lo logró ver que era tan grande como el cuarto. Y le vio la, el, el busto de su cara, pero no le vio la cara. No lo puede ver, no lo va a ver, no lo va a ver porque no hay tiempo todavía. Su vida cambió desde ese día. Porque cuando Dios tiene relación con el hombre, sea a través de ángeles, que empieza así, después Él se presenta. Te dice, te envié mensajero para que te acostumbraras. Ahora heme aquí. Y se lo tengo dicho, cuando te llame por el nombre, dile, heme aquí, Señor. No le tengas miedo porque ese es Jehová. Anoche, como a eso de las 4 de la mañana, me despertó y me dijo, te despierto para que sepas que siempre estoy contigo. Se espumó. A las 5 de la mañana me levanté para ir al baño y yo dije, pero espérate una cosa, si Dios me llamó a mí no me dijo más que eso. Pues yo sé que Él está conmigo siempre. El día que Él me falle se acaba todo. Mi vida completa cambia porque no lo tengo al lado mío. Y hasta hoy esto ha sido de bendición. Ayer fue un día glorioso. Mi esposa expuso sus obras de arte y fue un día grande y significativo para ella porque la motivación del pintor, del artista, es que sus obras sean compradas. Y así fue, sus obras fueron compradas. Llegó una maestra, señora mayor, como unos 70, 68 años, más o menos de mi edad, miró su obra y me preguntó, ¿quién es el artista, el pintor? Le dije, ella. Le dijo, tienes las pinturas más hermosas que yo he visto, porque todas son coloridas, colores vivos, y eso habla mucho de usted, y son de diferentes caracteres. Hay pintores que cogen una línea y no salen de ahí. Y ella tiene de todo, y todo le queda perfecto y precioso. Una señora que es maestra de arte y me dijo, como ella no entiende mucho el inglés, yo soy maestra de arte. Y esto es precioso. Y tiene un puente, aquello es más hermoso, no puede haber quedado pintado. Parece una foto. Y ya vendió otro parecido, bien vendido también el año pasado. Vendió obras también. Esa es lo que llena al artista, que cante una canción, la monte en un disco, en un CD y la venda. Y el público le encante y se venda por mucho. ¿Ves? El pintor es igual, el escritor es igual, el que hace su libro lo quiere vender, porque esa es su motivación ahí. Él trabajó para eso. Y así es el pastor.
El pastor se supone que cuando llegue al altar, lleve ese día el mensaje que ese pueblo está esperando, porque Dios se lo va a dar. No el mensaje que yo traigo escrito, que si ya tengo la vista cansada, ese mensaje de 45 minutos, de 30 minutos, porque no puedo predicar mucho. El, el jueves yo escuché a un predicador que fue a predicar a una iglesia, y lo digo por si a alguien aquí se le antoja o se le viene la idea de invitarme para su templo para que yo lleve un mensaje. Ese mensaje yo llevo 1 hora 20 minutos, Dios lleva hablando. El día que un pastor me diga a mí, yo llego a una iglesia, yo haya viajado en un avión 3 horas y haya llegado y estuve 1 hora para llegar al templo, y estamos hablando de unos viajes de 5 horas, y cuando yo llegué a ese templo, el ministro me dice, mire varón, tenemos 30 minutos para el mensaje. Yo le digo, no se preocupe porque no va a haber mensaje, porque yo tiempo no le pongo a Dios. Así que buenas tardes. Me viro y no me subo a saltar, así me ofrezca los millones del mundo. Porque ese altar está profanado. Allí le ponen límites a Dios. Pero empiezan a las 7 de la noche y entregan el mensaje a las 9 y están 2 horas dándole que estarle, hablando babosería y cantando supuestamente canciones, himnos, tumbando a la iglesia. Para el mensaje no hay tiempo. A esa iglesia nadie vaya y predica. Usted no vaya y predica un altar así. El altar que le pone tiempo a Dios no es de Dios. Satanás te pone tiempo a ti y te dice cuánto tú vas a durar y cuándo te vas a morir. Eso dice él, como si él tuviera el control del tiempo. No. Entonces, que Dios tiene acomodarse a media hora, porque el hombre lo dijo así. Cuando el hombre es el que necesita de Dios, Dios no necesita de ti. No. Entonces el ministro predicó y supuestamente y cortó el mensaje y se sintió mal. No, yo no le predico, Dios no, usted me perdone, pero yo me devuelvo donde vine. Pase buenas tardes. Dígale a su congregación que este que está aquí, a Dios no se le pone tiempo. Y no le predican altares que le ponen tiempo. Por eso que este altar es de Dios. Por eso que el que te ponga tiempo, no le puedes ir a su iglesia. A ese altar profanado, no. Por eso que Dios lo dijo. Mira, el jueves salió uno hablando ahí de que fue a un altar y le pusieron tiempo. Claro, como el mensaje es programado, es preparado, pero cuando el mensaje es de Dios y punto. En eso yo siempre estuve de acuerdo con Gigi Ávila. Que yo le decía, el día que tú le pongas tiempo al mensaje de Dios, Dios te va a destronar. Por eso que en las campañas le decía, hermano, si usted está apurado y quiere irse, levántese y vaya y piérdase la bendición, porque siempre Dios deja lo bueno para lo último. Yo no tengo apuro, yo vine aquí a predicar, a hablarle el mensaje de Dios. Eso es un predicador. Eso es un hombre que sabía lo que estaba leyendo y lo que estaba hablando. Y sabía quién era el Dios que él presentaba. Porque él hablaba de Dios. Y lo hacía como con énfasis. Pero después claro, de aquello de los chavitos, pues había que tirar la agüita al otro. Profanaba la palabra de Dios. El nombre de Dios en ese momento. Pero aquí no. Aquí se llama el Señor. El apellido se llama el Señor Dios Todopoderoso. El alfa y omega. Yo soy el principio y el fin, el de los siglos por los siglos, y por si acaso y los siglos venideros. Yo voy a estar aquí todo el tiempo, aquí nadie me va a reemplazar. Esto no es una elección, esto no es un gobierno, este es el Dios Todopoderoso, y aquí mando yo. Y soy celoso de mi trono y no lo comparto con nadie. Eso dijo él, no se lo estoy diciendo yo, ni mucho menos se lo estoy agregando a la palabra. Eso se lo dijo él a Abraham. No te confundas, yo no soy los diosesitos esos que tú tienes allá en tus tierras. Este no. Y le dijo, a este es que yo andaba buscando. ¿No? Y mira, naciones adrede de tu descendencia. Israel se llama. Te daré una tierra que emana leche y miel. Ahora, este año se dieron guineos y plátanos, lo que nunca en la historia de un desierto se había dado. Porque es que Dios lo que promete, lo cumple. Este Dios te prometió que tú lo vas a ver y así va a ser.
Digan lo que digan los de la gente y los demás predicados, tú lo vas a ver. Tú no vas para ningún infierno porque eso no existe para el hombre. Existe un lago de fuego que Dios creó para Satanás y sus ángeles caídos. Un lago de fuego, que tampoco se llama infierno. Bien claro lo dice la palabra. Será lanzado a un lago de fuego por una eternidad. Y habla de una eternidad, tampoco de 1000 años ni nada que se parezca. Allá el hombre se invente los revoluciones que quiera, eso es problema de él. Y después se las verá con Dios. ¿Ah? Eso es el evangelio este de Dios. Y este evangelio tú le pides a este Dios lo que sea, lo que tú entiendas que no lo puede hacer, te creó y él creó el mundo. Así que mañana ten la confianza en este Dios, que tú vas a ver la claridad del día y vas a ver el anochecer. Y vas a ver el próximo día. Y si no lo ves, es porque estás con él ya. Pero no por el eclipse. Dios los bendiga, Dios nos guarde. ¿Alguien pidió oración? Te saludo Sara Luis. Sara, Dios te bendiga, Dios te guarde, me alegro escucharte. Estamos aquí siempre para ustedes. Y la tía de Celis que se encuentra hospitalizada y está grave. Vamos, esos son los que a Dios le gusta cuando están graves. Según la ciencia, la tía de Seri está hospitalizada y está grave. Seri, vas a ver la gloria de Dios. Esa persona está en Puerto Rico y yo estoy en Mississippi. Y la que nos saludó, Sara, está en Nuevo México, Baja California. ¿Vio lo que Dios hace? Y yo estoy aquí en Natchez, Mississippi. Y vamos a orar por esa señora que está grave, que todo es lo que Dios le gusta, porque Dios los levanta de casi desde cuando ya la campana, el bip de la maquinita está por detenerse, Dios lo pone a todo lo que da y le salva la vida. Porque Dios le demuestra todavía al hombre que Él es todavía Dios. Él no ha muerto. Y va a ver cómo este Dios todopoderoso levanta a las personas. Vamos a orar por ella y después el culto se ha despedido. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora regreso nuevamente a ti porque ya tú sabes que aquí hay peticiones que tú vas a cumplir, Señor. Por eso es que llaman y tienen la confianza de que tú vas a llegar allí a aquel hospital y vas a cubrirla a ella con tu espíritu y vas a sanar toda dolencia. La ciencia puede decir lo que diga, pero tú tienes la última palabra. Y la fe de ella de llamar a que sea la oración, porque sabe que tú lo sabes y lo puedes hacer. Padre, para la gloria y honra tuya y para que ellos vean que tú aún existes y tú estás vivo por los siglos de los siglos. Tú has de llegar allí y has de cumplir y has de apoyar y has de sostener lo que tu mensajero dice. Porque de ti dependo, no de más nadie, por eso a ti te envío. Pero vengo ante ti para que escuche ese clamor de esa sobrina, para que veas que tú aún escuchas al pueblo y haces tu acción. Gracias, Padre, bendice a los hijos de Sara, mi Dios, al hogar de Sara, que ella siempre está al pendiente y ella confía en ti y sabe quién tú eres, Señor. Bendice su hogar, cuida de ellos, cuida de ella de forma especial y en forma grande, Señor. Llénala de tus bendiciones, Padre. Cubre, Señor, a Celi con tu manto de bendición. Protégela, Señor, y dale la fortaleza que ella necesite, Padre, para tu gloria, Señor. Para que ella pueda seguir adelante en sus estudios y todo lo que ella va a emprender de aquí en adelante, Señor. Y ella verá tu mano poderosa en acción para la gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Padre, por este servicio del día de hoy, por tu mensaje. Gracias, Padre, por todos los que se acercaron, que sabemos que están ahí escuchando tu palabra. Bendice sus hogares, bendícelos a ellos, Señor, cada día más. Y que su fe crezca en forma gigantesca, Señor. Y que todo aquel que entra a escuchar este mensaje, Padre, lo comparta para que otros puedan escuchar la verdadera palabra tuya y quién es el Dios Todopoderoso. Para que el mundo sepa que tú eres el que está siempre al frente y eres el que cubre y sana y protege y
arregla lo que no está arreglado, Señor, para tu gloria y para tu honra, porque la fe en ti es la que mueve montañas, Señor, porque tú eres el que abre el océano, Señor, hace emanar agua de las piedras y hace caer comida y maná del cielo, para la gloria y honra tuya, Señor. Te damos las gracias por todos nuestros vecinos, nuestro Señor amigo y todo aquel que se acerca alrededor nuestro cuando salimos, que ellos siempre buscan la bendición tuya en mí, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos bendices y nos cuidas, nos hace ver ante el público y el mundo que tú estás con nosotros. Te damos la gloria y la honra, Señor, por nuestros hijos, que los ha fortalecido, ha velado por ellos. Señor, trae los padres siempre al camino de la verdad. Padre, que ellos sepan que sin ti no pueden hacer nada. Para tu gloria y honra sea, Señor. Gracias y gracias por todo, Señor. Nos despedimos de este lugar. Cerramos comunicaciones, terminamos nuestro servicio, pero no nos despedimos de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias, Elohim. Gracias, Adonai, porque tú eres grande. Gracias, Padre. Amén y gracias. Hasta aquí la transmisión y el mensaje del día de hoy de la primera iglesia hispana de Natchez, Mississippi, desde los estudios de la voz del Todopoderoso para el mundo. Este es su rabino Gilberto Soto y su esposa Iris Nedeira Río Ramos. Le da las bendiciones y le damos las gracias porque están cada día con nosotros. Acuérdense, compartan este video para que los demás puedan conocer y escuchar palabras del verdadero Dios. Dios le bendiga.